Quizá te has preguntado más de una vez quiénes están detrás de las industrias creativas como el teatro, el cine, la música y más. Acompáñanos a descubrir todo eso que no se ve con nuestros invitados y sus historias. Yo soy Teba Rodríguez. Y yo, Diana Almaraz. Esto es Aurea. ¡Comenzamos! ¡Hey! ¡Qué rock, amigos! Bienvenidos a un episodio más de Aurea. Hoy traemos a un invitado apasionado por la ciencia ficción y la criptozoología, el cual ha ilustrado algunos proyectos para bandas icónicas como DLD, Urs Bajo el Árbol, San Pascualito Rey, Viles Viniles y muchos más. Participó en la imagen del Vive Latino de este año, ilustrando pósters de los Tucanes de Tijuana, Zoé, entre otros, y actualmente trabaja en Pictoline. Y sin más, les presentamos a Alfredo Ríos Aldana, mejor conocido como el Profe James. Bienvenido, profe, ¿cómo estás? ¡Bienvenido! Yeah, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Aquí ando. Oye, cuéntanos por qué profe, y si sigues siendo profe, porque por ahí un pajarito ya me contó que ya no eres profe James, que ya eres profe solamente. ¿De dónde viene tu apodo? Es correcto lo del profe, y lo del apodo viene, digamos, se remonta muchos años atrás. Yo antes de ser ilustrador entrenaba niños en una escuela de fútbol que llevaba con un tío. Y entonces ahí empecé a entrenar morritos y los niños me decían, profe, me amarra las agujetas, profe, me deja ir al baño. Y pues como Qué son niños, bonitos. pues se para todo profe y hasta en ese momento pues todo pues, muy de respeto. Para ese mismo momento yo estaba estudiando guitarra y había un examen como a final de semestre y ese examen era como agarrar una canción que me gustara o una rola y tocar en la guitarra y si me salía bien pues aprobabas y si no pues seguías aprendiendo. Yo agarré la de James Bond, bueno, como un soundtrack de James Bond, una versión de The Adventures. Y entonces me la estaba memorizando siempre porque el examen ya se aproximaba. Y cuando iba a entrenar a los niños, la ponían en el celular, íbamos corriendo todos juntos y los niños como que identificaron la canción, bueno, más bien la música, y dijeron, pues es como la de James Bond. Entonces, porque pues niños me empezaron a decir, profe James Bond, porque pues así nada más. Entonces, eventualmente, pues me dijeron, profe James. Y long story short, cuando llegué aquí a la ciudad y entré a trabajar, las personas con las que trabajaba me empezaron a decir solamente profe. Como que ya nadie me decía profe James, como que profe James ya es medio viejito y entonces ahora simplemente trabajo como profe o se dirigen a mí como profe. Y ya cuando cambias tu cuenta de Instagram, ya lo haces oficial. Es como cambiar tu registro civil del internet. Este rebautizo. Y ahora ya soy profe para el mundo. Ya, el único profe que hay para el mundo. El profe es el profe James, es él. Eso ya no hay más. El mundo es muy chiquito para varios profes. Oye, guau, qué gran nombre. Oye, cuéntanos, porque en la intro dije que te había inspirado un poco la ciencia ficción y la criptozoología. Lo dije bien. Ahora sí. Entonces, Check. ¿qué fue lo que te apasionó tanto de niño que te inspiró en crear a partir justo de esta pasión? Creo que creo que la primera influencia que tuve de niño y que me llevó a explorar un poco sí la gráfica, claro que en ese momento no sabía que iba a ser ilustrador, fueron los dinosaurios. Y me dio, es un poco también criptozoología porque tiene que ver con imaginar criaturas que no existen y es un poco medio reconstruirlas, imaginarlas y a la vez que también es ciencia ficción un poco. Claro que sí existieron pues, pero como son representados o todo eso viene más de la imaginación de quien lo reconstruye. Claro, solo nos acordamos de los huesos que la gente encontró, ¿no? Alguna vez, sí. Del resto de ahí te los imaginas, ¿no? Exacto, sí. De hecho, hay sí como un montón de reconstrucciones que científicos dicen de que, bueno, pues seguramente no eran así, pero no encontramos otra forma de cómo ensamblan los huesos. Entonces, vamos a decir que son así. Exacto. Y eso fue lo primero, creo que podría decir que eso fue lo primero y que empecé a dibujar. Al mismo tiempo me empecé a sentir interesado por temas de ovnis, empecé a dibujar como muchos extraterrestres y eso fueron las primeras o los primeros temas que me impulsaron a dibujar, con las primeras exploraciones que tuve incluso ya como ilustrador, haciendo ilustraciones ya para clientes, tenían que ver con temas de extraterrestres y ovnis y todo ese tipo de cosas y hombres lobo y vampiros y así. Ahora me he interesado más por ver más la naturaleza y ilustrar un poco más hacia allá. Como que de momento hay varios temas que me llaman la atención y no me enfoco solamente en uno, simplemente dejándome llevar por lo que en su momento me interesa para explorarlo y ver que se puede explorar por ahí, pero no clavarme en un solo tema. Entonces, pues sí, pues creo que el primer
el primer tema o lo primero que me resultó demasiado interesante fueron cosas que podía imaginar, que otros habían imaginado, que lo habían interpretado como los monstruos, como los dinosaurios, como todo eso. Y creo que pues, eso fue lo que, como un morrito, como le hace algo que le interesa, pues lo dibuja. Y pues así empecé. Primero en cuadernos y ya después como carteles. ¿Te ha sido fácil imaginarte todo eso y pasarlo pues a tus ilustraciones o todavía de repente te cuesta trabajo pensar o imaginarte algo que pues no existe, ¿no? Pues al principio sí, porque tienes muchas deficiencias técnicas cuando vas empezando. Entonces me frustraba mucho al principio que me imaginaba un cartel como de tales dimensiones y le voy a poner a uno por acá y que saque un rayo y abducción a las personas y no sé qué cosas así, a lo mejor muy básicas, pero que en la ejecución se me dificultaba porque para empezar no tenía la habilidad para dibujar un haz de luz así medio de ciencia ficción y mucho menos iba a tener la habilidad para dibujar personas flotando. Entonces era muy frustrante querer dibujar algo, imaginártelo, incluso ya saber cómo se vería finalizado, pero no tienes la capacidad técnica para realizarlo. Entonces al principio es bien frustrante porque lo imaginas, pero no lo puedes hacer. Entonces toma mucho tiempo poder empatar lo que te estás imaginando con lo que puedes hacer. Y eso tomó ya más tiempo. Cuando tú logras tener ese nivel técnico ya de que puedes hacer las cosas como tú las visualizas en tu mente, ya es un poco más fácil pensar en las composiciones, ya es un poco más fácil debrayarte también en los temas y empiezas a darles el giro al tema y meterles una jiribilla, un chistecito en la imagen. Al principio lo que hacía era ilustrar una escena y tratar de meter siempre algún chiste visual que estuviera pasando por ahí. Incluso puedo pasar varios días pensando en una ilustración y prefiero estarla pensando, terminar de construirla, hacer la composición en mi cabeza. Prefiero mil veces eso, así neta, invertir como una semana sin dibujar, pero estarlo bajando en mi cabeza, pero tenerlo bien claro y ya solamente al final, ya que tengo algo claro, ya entonces es cuando agarro una hoja y empiezo a tirar un borrador muy rápido para ver nada más qué es lo que sí, qué es lo que no voy a dejar y ya, pero pues sí, al principio tomaba mucho trabajo y era bien frustrante porque, repito, es bien difícil hacer que empate lo que te imaginas con lo que puedes hacer y toma años así de estar dibujando y no, tratar de no desesperarse en el proceso y no dejar de dibujar hasta que finalmente, bueno, pues puedes dibujar a tu estilo lo que te imaginas y ya lo demás pues es más bajada conceptual. Y creo que de ahí viene lo que decíamos, creo que en el capítulo, que como se llama, la presión está de ser creativos, ¿no? Que de pronto, tanto a ti como ilustrador, como quizá muchos que se dedican a todo lo que tiene que ver con este medio de las industrias creativas, de pronto no se nos llegan a ocurrir cosas y de repente tenemos ciertos bloqueos y justo como lo dijiste, prefiero tomarme una semana, pero tomármela bien y que no sé qué es lo que suelas hacer como para que te llegue la imaginación de nuevo o como para ir aterrizando tus ideas. Sí, creo que todos pasamos por momentos de bloqueo creativo en lo que de plano no se te ocurre nada y con el tiempo aprendes que si lo forzas, no sé, editen la palabra Yo correcta, creo también que es pensando, forzar. Así, si lo el meme de las ¿cómo ecuaciones, es? los tres. Las ecuaciones sí, y las dos comunicólogas, Así. ¿cómo era? Qué bueno que no es en vivo porque si no ya yo me hubiera quemado mi poco manejo del Pero habla. igual y sí lo dejo, ¿eh? Este, Vamos a decir que si lo Ajá. forzas es más complicado porque lidias también con un enojo de ti mismo de no poder bajar algún momento en el que tú quieres. Entonces, al principio era muy estresante que no se te ocurriera nada, incluso tener un hoja de papel y nada más estar tirando rayas. No es como que agarres un papel y una hoja y empiezan a surgir de repente las composiciones de la imagen. Creo que cuando comencé a trabajar aprendí técnicas como tan simples y tan básicas como de, güey, pues si no se te ocurre nada, pues no hagas nada. Y más bien salta a caminar, ve por un café, o clávate a ver una... Yo procrastinando. Ajá, güey, pues es que está bien chido. De hecho, el momento en el que procrastinas, puedes tener grandes ideas en esos momentos, como cuando te metes a bañar y no estás haciendo nada y se te ocurren un montón de ideas, pues es justo porque no estás haciendo nada y estás despreocupado de cualquier cosa. Y Entonces, es que dicen que la gente que procrastina son los más creativos. es correcto, yo por eso lo Por recomiendo. ahí dicen, ¿eh? Yo sintiéndome. Y yo Yo, así de. yo no voy a procrastinar. De hecho, está bien chido dedicar algún tiempo al día de procrastinar, como ver una película, o jugar videojuegos, o leer un cómic, o cualquier cosa que te aleje de sacar ese proyecto que no puedes acabar. Creo que es lo más chido para
volver a reactivar tu imaginación, tu creatividad, y pues simplemente no lo forces, puede tardar un día, 2 días, 3 días, incluso si toma una semana, güey, pues tómate la semana sin hacer nada. Chiste es hacer cosas que te gusten y sin la presión de que salgan. Claro que luego hay trabajos, hay freelance que salen y tienes que sacarlos así de que ya, pero en la medida en lo que te puedas tomar el tiempo para disfrutar lo que estás haciendo, pues está bien chido, y si te puedes tomar una semana sin hacer nada, pues está tremendo. Pues en la neta es que nadie te está tomando el tiempo y lo importante es que aprendas a disfrutar lo que de neta estás haciendo. Y si no puedes disfrutar hacer una ilustración o algo de creatividad, pues está cabrón. Más bien ahí la mejor idea es aprender a alejarse del trabajo cuando no se te ocurre nada, güey, pues ya vendrá, pero simplemente hay que estar consciente de que a los creativos más chingones del mundo les pasa el bloqueo creativo. Pues nada, pues hay que saber lidiar con eso también. ¿Y qué hay? Por ejemplo, tú trabajas ahorita, si no mal recuerdo, en Pictoline, así que probablemente muchas de las infografías e ilustraciones que ven por ahí en la red son autografía, o son de autoría más bien. Estoy fracasando, cabrón. Son de autoría del profe. Entonces, ¿qué pasa cuando de pronto llegas un día y pasa algo, no sé, tembló, por ejemplo, y tienes que hacer una infografía sobre esto y de pronto tienes el tiempo como sobre ti? Hay un equipo que justo hace que todos parezca que pasa muy rápido, pero eso solamente puede pasar porque hay un equipo detrás. Y lo voy a decir tal cual como preparamos el taller. Sé rápido y sé inteligente, güey. Así, es lo único que necesitas, güey. ¿A qué me refiero con ser inteligente, güey? Aprende a leer qué nervios está tocando la noticia para de ahí sacar el insight, para de ahí conceptualizarla. Parece que es bien difícil aprender a ilustrar bien rápido, pero sí. Quería decir que es bien fácil. Yo así a mí me cuesta. Pero parece que es difícil, pero está más cabrón. Yo así de tardándome la verdad siglos es en que Illustrator para hacer solo un marquito. sí, no mames, la neta es que es toda una cosa, y cuando llegué a trabajar ahí era algo que me costó mucho trabajo, pero con el tiempo aprendí a hacerlo, y simplemente aprendes a conocer bien tus herramientas, te deshaces de procesos como el bocetaje, más bien en ese tipo de cosas que son los breakings, como le llamamos en Pictoline, y aprendes a confiar en lo que tienes en tu cabeza para de tu cabeza traducirlo directo al Illustrator, que es un programa, bueno, para quien no lo sepa, es un programa de ilustración en la computadora, y aprendes a traducir más bien lo que tienes en tu cabeza ahí en ilustración. Siempre hacemos un borrador, pero, por ejemplo, yo salí de la universidad de la vieja escuela de que tienes que bajar primero un dibujo en un cuaderno y ya que tienes el dibujo final en el cuaderno, lo escaneas o le sacas una copia para pasarlo al programa de Illustrator y luego entonces calcar. Y no, pues acá más bien es un breaking, o sea, dispones de 20 minutos, a veces 15 si se puede, para que haya una noticia, pum, todos nos conectamos en Slack, que nuevamente para quien no sepa es como un WhatsApp, pero Godín, y, y ahí peloteamos ideas rápido, pum, 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 a quién le toca guardia, no, pues que le toca guardia al profe, le pasan el boceto, se baja, y así como me pasan el boceto, pum, ya no tienes tiempo ni siquiera para hacer un dibujo final en tu cuaderno. Es de, güey, pues tienes el boceto y confía en cómo lo estás visualizando tú con la paleta de colores que va más ad hoc al tema. De un ejemplo muy real, ¿no? Si hubo muertes o alguna explosión, pues vete con una paleta de colores muy sobrios, porque lo sobrio te lleva más a respeto, o sea, no pueden ser tan felices, ¿no? Incluso en el estilo que vas a utilizar no pueden ser bonitos cabezones porque son cómicos, tienen que ser más proporcionados, más editoriales tal vez, y así tienes que ser activo con cualquier noticia que te pasa, pero los pasos que son cuando hay un breaking es junta, análisis turbo rápido del tema de qué es lo que está pasando, cuál es el nervio que está tocando el tema, conceptualización, boceto, y fuga, tienes 20 minutos para aventarte el ilustrando. Y si se pueden menos, en menos. ¿Cuál ha sido tu ilustración que neta has dicho, en la madre tengo nada de tiempo y estás ahí todo presionado? O la neta ya eres un crack y ya en chinga lo sacas. Para todos, los breakings son sinónimo de estar estresado, entonces tienes que lidiar con que va a haber una presión muy cabrona, y algo que hemos hablado es que, güey, en esos momentos tienes que saber que nada es personal, o sea, si te hacen correcciones, o sea, las tienes que hacer porque, güey, confía en tu equipo, y neta, cuando estás bien estresado parece que todo es personal porque tú quieres salir ya y quieres que todo salga bien, pero, güey, o sea, te estás bajo presión, no pasa nada. Y creo que la ilustración más rápida que he sacado así, déjame lo pienso, ¿eh? Hay unas cosas que les llamamos one shots que son como un póster nada más, en donde va medio explicado. Creo que fue una vez se estrelló un avión en Brasil. Era un equipo de Brasil, se estrelló el avión
y teníamos que hacer algo de que en el momento justo íbamos llegando a la oficina. Como el nervio justo era que estaba la noticia, pero nadie sabía bien qué estaba pasando, solo sabían que había muerto personas. Lo bajamos así como una explicación rápida de se estrelló esto, murieron tantos en tal lugar y así asado. Y en ese momento incluso desarrollé un estilo que utilicé para varias publicaciones después, pero creo que me tomó es que yo creo que una media hora de ilustrar y ya. O sea, si ven los monitos son bien básicos, así como de monitos, de hecho en repetición y el avioncito y con sumito, pero era de ser reactivos porque como va pasando el día van saliendo más noticias que explican lo que tú vas a hacer. Tienes que ganar por concepto o ganas por salir primero. Y en los breakings es muy importante siempre salir primero. Y claro, si puedes ganar por concepto y salir primero, pues es el golazo, ¿no? Pero hay momentos en los que, ¡pum! Breaking, güey. Lo más pronto que pueda salir, vámonos. De hecho, hubo una vez bien loca, y lo voy a platicar nada más aquí. Primicia en Wow, en Aurea. exclusiva. Hubo un momento bien cagado. A ver si me acuerdo muy bien de la historia. Cuando murió Stephen Hawking, ¿sí lo ubican? Sí. Sí, Sí, claro. sí. Bueno, este dude cuando se murió, estuvo bien loco ahí en la oficina porque un día llegamos y yo no tenía un tema para ilustrar. Generalmente a los ilustradores les dan un tema para ilustrar. Es de como de, profe, voy a ilustrar este tema, Mallorquín va a ilustrar este tema, Pardo esto, Didi esto. A mí me tocó un tema, pero en el momento durante la oficina ese tema se cayó porque los datos no estaban tan claros. No me acuerdo qué pasó. El chiste es que yo tenía por ahí un bacon de un artículo que había escrito Stephen Hawking. Stephen Hawking. Hawking. Ok, ajá. Quedémonos con Hawking. De hecho, yo voy a decir, yo puedo decir el nombre y luego tú puedes decir el apellido. Stephen Hawking. S. Y entonces lo ilustré, pero dijimos, bueno, pues ese nunca lo había terminado de ilustrar y como ahorita no tengo otra cosa que hacer, pues lo voy a terminar porque lo que había dicho está muy chido. Pues ya, pues quedamos Sí, de que, bueno, sí lo quedó publicamos. chido. Yo me acuerdo que por ahí vi algo de eso y estaba muy chido. Solo quería interrumpir para eso. Pues, Muy proseguir. bien. Gracias por seguirnos. Este, y bueno, pues ya sí, ya fue, me fui de la oficina y ese bacon, como le decimos a nuestras publicaciones, se quedó ahí ya planchadito, ya listo para publicarse esa misma tarde. Total que en la tarde se publicó porque pues, el artículo, repito, estaba muy chido, nos gustaba todo. Y pum, que coincide que ese mismo día, como 2 horas después, se muere Stephen, Hawking. el, que se muere. Y estuvo bien loco porque parecía que habíamos hecho el bacon previendo la muerte de este carnal. Entonces hubo muchas teorías conspirativas de que seguramente alguien nos había tirado el pitazo de que se iba a morir a tal hora y No no sé qué man, qué cosa. interesante. Qué loco. Y no, pues más bien fue pura coincidencia en el que yo no tenía nada que ilustrar y este bacon estaba medio ilustrado y ese día me dieron el día para terminarlo y lo decidimos publicar y luego 2 horas coincidió que se murió y nada, no. Uno de los días en los que más teorías conspirativas surgieron. Oye, ¿qué tan cierto es? Bueno, por ahí un Muy pajarito. cierto, muy cierto, muy cierto, Un totalmente Ya de pajarito. una vez. Un pajarito llamado More nos contó que por ahí tuviste algo que ver con el New York Times. Pues de hecho fue uno de los primeros proyectos que me encargaron cuando entré. Estaban armando un cómic de algo que estaba pasando en Venezuela. Ya ven que en Venezuela siempre hay cosas bien locas pasando. ¿Sabes que Teba es Yo soy de Venezuela. ¿Eres de Venezuela? Sí. Ya saben que en Venezuela siempre hay cosas bien padres pasando, bien Y yo así bonitas. como, cuidadito con lo que digas. De hecho, leí la señal Así de... Córtala. Apego, porfa. cuidado. Me llegó tu DM, cuidado. Bueno, pero entonces tú sabes que allá la situación se puso muy loca en cuanto a la devaluación de la moneda y el sistema de salud y todo eso. Sí, claro. Y entonces hay un reportero que se llama Nick, que estaba haciendo ya un reportaje muy cabrón sobre todo lo que estaba pasando allá y por conexiones entre Pictoline y que querían hacer algo con ese reportaje y querían sacar a la luz lo que estaba pasando en Venezuela porque claro, es más fácil leer imágenes que aventarte un artículo de 20 páginas. Sí, un reportaje larguísimo, ¿no? Exacto. Salió que iban a ilustrar un cómic con el New York Times y pues me lo dieron a mí. Y estuvo chido porque aprendí un montón de cosas de las que no tenía idea y justo las aprendí después de haber leído todos los documentos. Y me dio mucho gusto porque de neta sentí que estaba aprovechando. Si dijera que la ilustración es como un poder, sentía que lo estaba aprovechando chido para llevar esa información a un montón de lados más con la facilidad de ver una imagen. Y nada, pues ese fue en colaboración con el New York Times y pues estuvo muy chido. Y sí, es cierto, lo confirmo.
No son patrañas de More. No, no son patrañas. Pero está cool porque es verdad lo que dices. Siento que es mucho más fácil ver una de esas, ¿cómo le dices? ¿Tiras o...? Bacon. Ajá, bacon, eso. ¿Bacon literal como el tocino? Ujú. Sí, porque el logo de Pictoline es un puerquito. Ah, es cierto. Y yo, ¿por qué bacon? Ahora todo tiene sentido. Sí, todo tiene sentido. Yo tuve aquí una revelación. Desde aquí ve cómo se iluminó. Sí. Todos bien astrales ahorita, sí. Sí, pero es que es mucho más fácil para mí, por ejemplo, que me aparece mucho en Facebook, leer una noticia así e incluso entenderla, echarme un reportaje con palabras rebuscadas que dices, Ujú. y eso que soy comunicóloga, ¿eh? O sea, que he llevado mi clase de periodismo y que sé escribir y sé hacer un reportaje, pero, o sea, igual llega un punto en el que dices, ay, qué cansado. Y que no sabemos decir criptozoología. O Stephen Hawking. Todos tenemos problemas. Bueno, quería cambiar como un poquito de tema y quería preguntarte qué consejos tienes para una persona que de verdad no sabe dibujar, porque yo soy de esas personas que literal los palitos y de que no sé si recuerdas en la primaria los que dibujaban los circulitos y la faldita en triángulo y así yo, o sea, y de verdad no puedo y me ponen a hacer algo que tenga que ver con dibujo o así, no. Entro en una frustración. A toda le dicen círculo y hace triángulo. Y yo, ¿qué no era ese? Y quería saber qué consejos tú ya como ilustrador y que has tenido mucha experiencia, nos podrías decir, incluso a los escuchas, ¿no? Porque hay mucha gente que sé que está igual que yo y que estaba esperando esta pregunta. Mi consejo, si ese es tu caso, es haz de lo que puedes dibujar tu estilo. Y él así de, yo ya soy un crack, entonces... Qué bueno que no soy ilustradora. No, pero neta, creo que ya no vivimos en una época en la que tienes que saber anatomía humana bien cabrona para convertirte en artista, no tienes que tener conocimientos para ser un ilustrador. Incluso qué chido porque permiten una diversificación muy cabrona de ilustradores. Y está muy permitido que incluso quienes no sepan dibujar, pues igual dibujen. Hay un stickercillo muy famoso en el gremio del diseño que es dibujar horrible también es dibujar. Y pues sí, qué chido que ya no... Para que vean. Qué hecho que ya no tienes que salir así de bellas artes con conocimientos de arte, porque si eso hubiera pasado, no conoceríamos a ilustradores tan cabrones como lo están haciendo ahorita y que no se dedican a hacer composiciones anatómicamente perfectas, sino que hay un montón de ilustradores infantiles que justo hacen totalmente lo opuesto, ilustradores como Magallanes, que tienen la técnica muy cabrona para hacer incluso todo lo que estoy mencionando, pero por cuestiones de estilo y por su gusto y por su orientación se dedican a hacer otras cosas y quien lo ubica sabe de lo que estoy hablando y quienes no, búsquenlo por favor, es Alejandro Magallanes para que sepan bien y puedan visualizarse de qué estoy hablando. Es que repito, o sea, tampoco es dibujar mal, sino simplemente es alejarse de lo que antes se consideraba estrictamente correcto, ¿no? Y bueno, más bien tiene que ver aquí hasta dónde quieres llegar con lo que estás haciendo. Si tu nivel o lo que te permite técnicamente hacer tu cuerpo es hacer cabecitas de bolitas y cuerpos de triángulo o rectángulo, puedes explorar algo con eso que tú estás haciendo. Repito, no está mal que no sepas hacer algo más, está chido, explóralo, a lo mejor puedes encontrar un estilo dentro de tus parámetros que te funcione muy bien y con lo que te sientas a gusto y pum, puedes salir en algo tremendamente bien bonito. O si en tu cabeza quieres llegar a un nivel más con proporciones de anatomía más correctas o más locas, pues bueno, ya está en ti meterte a cursos de anatomía, meterte en cursos de esto otro, y si lo que tú te estás imaginando no empata con tu nivel técnico, pues está en ti de trabajar en eso. Pero repito, si tú te sientes muy cómodo haciendo cabecitas de bolita y cuerpecitos de triangulito, está chido y es válido, y mientras a ti te guste y te sientas a gusto haciendo, está verguísima. Y ya concreto, porque siento que divagué mucho, entonces mi consejo es, más bien, haz algo con lo que tú te sientas a gusto, explóralo, repítelo, prueba y error, y eventualmente vas a llegar a algo que no sabías que podías hacer dentro de tus parámetros, o si quieres practicar más para llegar a algo más, pues adelante. Me da mucha curiosidad saber si alguna vez tú te has ilustrado a ti mismo. Creo que no, ¿eh? Creo que nunca he hecho... Ah, no, sí. Cuando era niño me gustaba, incluso me veía de grande así, neta, como una profesión, ser retratista en Chapultepec. Porque me acuerdo que me llevaban al zoológico y los veía y decía, ah, no, está bien loco, ¿cómo pueden sacar un retrato así de que en media hora? Y entonces yo regresaba a mi casa y agarraba, lo primero que agarraba, así unos colores o lápiz, agarraba un cuaderno y dibujaba. Y muchas veces, para ese entonces ya veía a Bob Ross o mi mamá me compraba videos en el puesto de periódicos de cómo dibujar. Y entonces me ponía a dibujarme y pues seguramente por ahí quedó un autorretrato mío y ya, pero eso de niño. Curiosamente, ahora que
que seguramente me saldría algo más parecido a mí, no lo he hecho, al menos como una pieza formal. En garabato sí, pero al menos como una pieza formal no lo he hecho. ¿Por alguna razón? Sí, entonces que pienso que ese tiempo que le estoy invirtiendo a dibujarme a mí mismo, que ya sé cómo soy, po- po- Me veo podría todos los días. invertirlo haciendo una pieza que puedo vender o una pieza que le tengo ganas. O sea, por ejemplo, prefiero invertirle ahorita una pieza que podría reproducir en serigrafía, una pieza que me puede llevar a otra cosa más lejos que verme a mí mismo dibujado. Como que siento que no tendría la misma satisfacción. Porque aparte siento que igual y de repente en los autorretratos, o sea, ves cosas de ti que usualmente igual y no verías. No sé, bueno, al menos eso lo pienso yo en cuanto a la fotografía, o sea, que de pronto hay cosas que igual y yo no veo en mí. Si Teba me hace un retrato o si yo me hago mi propio autorretrato literal, siento que veo cosas en mí que definitivamente no veo estando como... O sea, vaya, hay algo que me causa el hacerlo por mí misma, entonces por eso era mi pregunta de que si te habías dibujado tú, porque quizá te plasmes de una manera distinta a la que no has visto o que no has probado. ¿Qué tal por ahí sale un profe distinto? No sabes. Y a mí me ha pasado que justo en cuestión de la fotografía, me encanta la fotografía, ¿no? Y si es por mí, me dedico a eso toda mi vida, pero nunca me había hecho yo autorretratos, o sea, era algo como de que a mí me gusta retratar personas que pues no soy yo, ¿no? Y llegó un punto en esta cuarentena que pues me quedé sin gente a la que retratar y dije, pues creo que voy a tener que hacer yo y vamos a experimentar un poquito y literal, o sea, amigos, tengo 24 años, nunca me había tomado yo una foto así, pero bien, no selfie, ¿no? Evidentemente, así de que pongo mi tripia ya con mi cámara y como tengo cámara ya viejita, amigos, no es esas de que las activas de tu celular, tienes que picarla y correr a hacer tu pose, ¿no? Sí. Y creo que descubrí muchas cosas en mí también. Justo a eso va mi siguiente pregunta, porque a veces yo como que me frustro mucho porque siento que no soy lo suficientemente creativa. Me quedo con esta idea de creo que hay mucha gente que es mucho más creativa que yo y cómo hago yo para sacar eso que traigo ahí adentro, porque creo que también es algo que sí hay gente que nace que no es para nada creativa, pero hay muchos que se trabaja también, ¿no? Y hay otros que se les da facilísimo, ¿no? Y yo, o aunque lo trabajes, que simplemente... Sí, te cuesta trabajo porque quizás estás mucho en tu mente o no sé, pero justo me pasó eso y encontré como algunas literal ideas en Pinterest y tonterías, ¿no? De las que te inspiras y quizás salen, pero por ejemplo, tú, ¿cómo haces para alimentar ese yo creativo? La creatividad es cuando hay un mundo que se encuentra con otro mundo y en el principio parecen distantes, pero justo la creatividad es cuando se juntan y en esa intersección hay creatividad. O sea, esa es creatividad for dummies. Teniendo eso en cuenta, la mejor fórmula para ser creativo es llenarte de mundos o nodos para después unirlos. Si no tienes mundos que unir, pues no puedes juntarlos en algo creativo. Entonces, para que haya mundos, pues tienes que llenarte de un montón de cosas, como puede ser cultura pop, puede ser libros, porque piénsalo, o sea, neta, las ideas creativas tienen un poquito de un mundo y un poquito de otra cosa. Voy a decir un ejemplo y perdón por agarrar mi propio ejemplo. Porque soy un crack. Es lo primero que se me ocurrió, pero no quería pasar medio minuto pensando en una. Un día estábamos pensando en algo que hacer para la revista Chilango y entonces estábamos peloteando y dijimos de que, güey, ¿por qué no juntamos serpientes escaleras pero Chilango? Entonces que sea como de, güey, ponle que tú que caes en los tacos y es una serpiente que te lleva al mal del puerco, ¿no? Y así como valiendo verga. O ponle tú que llegas a tal lado y te lleva a ser diputado y ese diputado te lleva a valer verga. O que te lleva al puesto de tacos y el de puesto de valer tacos es una escalera que te lleva a las puertas del cielo. O sea, como cosas así. De cómo se le Sergio esa idea literal es como de mundo, juegos de mesa, serpientes escaleras, mundo que pasan las cosas de Chilangolandia. Chilangolandia, creo que ya me dice Chilangolandia, ¿Cuántos ya años me... tienes, perdón? Yo no sabía que decían eso. ¿Cuántos años tienes, señor? Repito, Sí, porque cuando uno ya es perdón, señor ya perdón. no puede ¿Has parar. escuchado que le dicen los mayores Los mayores. a la bella CDMX, a nuestra CDMX? Yo solo te digo, que ya una vez que eres señor, ya, o sea, que ya no puedes parar, dejar de serlo. No hay vuelta atrás. Perdón si la regué. Mis más sinceras disculpas a todos. Pero neta, o sea, bajándolo es como mundo A, serpientes escaleras, mundo B, cosas que pasan en CDMX. Y bueno, pues ya tienes eso, ya tienes esa idea creativa.
pero no fue otra cosa más que unir dos mundos que primero parecían distantes y los lograste unir en un concepto. Y bueno, pues esos mundos salen llenándote de cultura pop, llenándote de referencias de libros, de cómics, de un montón de cosas así. Entre más cachable sea la referencia, es más fácil que la gente lo entienda y pueda relacionarse con ello. Entonces, la solución para volverse una persona más creativa es estar abierta a todo lo que nos rodea, desde películas, series, libros, arte. Neta, cuanto más puedas saber, cuanto más llenes tu biblioteca mental y visual, más creativo te vuelves. Y mezclar un poquito lo que contábamos al principio de los bloqueos, ¿no? Todos estos tips que acabas de decir, el hecho de que yo me llene de mucha cultura, no sé, pero que también de pronto me vaya con mis amigos y que diga, wow, esto lo vi en un libro, pero mis amigos ahora lo están haciendo de esta manera. Bueno, no sé, creo que en mi mente así funcionaría y creo que se combinarían bastante bien. No lo sé ustedes. Me recuerda una vez que no sé si lo leí o lo vi en una película o en dónde, pero el caso es que a mí me gusta escribir y justo había una escritora también que traía un bloqueo y decían, es que, ¿cómo voy a escribir de algo que no conozco? Y justo pues la excusa, ¿no? De la teba, dije, ay, pues me lo voy a agarrar para mí, ¿cómo voy a escribir algo que no conozco? Y ahí va, te va a hacer desmadre y a escribir de lo que conoce, pero al final es como agarrar un poquito de experiencia que de verdad quieres agarrar, ¿no? No una experiencia laboral y así, sino como sales a ver qué hay en el mundo y que eso te inspira al final, ¿no? Y creo que también tiene mucho que ver con lo que dijiste y esa era la pausa informativa, una disculpa. Regresamos del corte. Regresamos de este corte. Vamos al estudio, Joaquín. No, sí, neta, tienes mucha razón, o sea, llenarte de experiencias y justo tal vez puede sonar como a un currículum, pero no, o sea, es llenarte de experiencia de cosas, de viajar, De conocer vida. gente, exacto, entre más sepas, mejor para llenar tu biblioteca de cosas a las cuales recurrir cuando estás bloqueado. Es verdad. ¿Crees que influye mucho también una frase que no se me quita y que no la puedo dejar de pensar, que dice que también influye mucho tu círculo, la gente que te rodea, cuánto te inspira? Como dicen por ahí, que así como el talento, lo pendejo se te pega. Entonces, ¿crees que también por ahí... Así como el talento de pendejo se te pega. Ese dicho no lo decimos los chavos. es- No, pero real, o sea, que sí tenga que ver un poquito con qué amigos tan chingones tengo, que están haciendo un chorro de cosas y que de ellos puedo aprender mucho. No sé, que si por ejemplo unos están tocando, por ejemplo otros están ilustrando, otros están en cámara, otros están haciendo un chorro de cosas y que eso también me nutra. ¿Crees que eso tenga que ver o queda igual? Creo que sí, creo que pasa en dos situaciones diferentes. La primera es que cuando te haces de un círculo de amigos, depende también de la personalidad de cada quien, pero suele pasar que cuando estás en la misma carrera o en el mismo camino que un amigo, generalmente lo ves como una carrera incluso de competencia. Entonces eso puede hacer o que te desanimes y dejes de hacer lo que estás haciendo, o por el contrario que lo tomes de una forma chida y que te dejes jalar por ese impulso de querer hacer las cosas tan bien o mejor como tu cuate. Y si tienes más amigos que los ves que están haciendo cosas, un montón de cosas bien chidas, probablemente eso te jale a querer hacer la misma cantidad de cosas igual de chidas o probablemente mejor. Entonces sí, tal vez ese círculo de amigos te esté impulsando a hacer cosas cuando lo sabes tomar sanamente, que es de, güey, yo quiero hacer así de chingón, o chingona, depende. Lo otro también que puede pasar es que hay unas cosas que se llaman cámaras de eco, que literal es el grupo de amigos con el que te llevas y generalmente son los que rebotan tus ideas. A veces puede ser peligroso porque a veces te puede llevar a pensar que tus ideas son las correctas o que lo que estás haciendo es correcto, o que lo que estás haciendo es lo más chingón que puedes hacer. Y cuando caes en una cámara de eco, pues simplemente pasa una reafirmación de lo que eres y de lo que estás haciendo, porque piensan igual que tú. Puede pasar que te encuentres con un grupito que está fuera de esa cámara de eco, de otra burbuja, y entonces conoces por acá un músico, a lo mejor que no está dentro del gremio, en mi caso de ilustración, pero me encuentro con un músico, me hago compa de él, piensa diferente que yo, pero aprendo a ver eso como un cuestionamiento de mis propias ideas. Al final de cuentas, creo que puedes aprender mucho de ti mismo cuestionando tus propios ideales. Entonces puede ser que esa persona que no se dedica a lo mismo que yo y que piense diferente, lo aprenda a respetar, y entonces yo diga, no mames, yo también quiero ser músico. Y puede pasar que de repente en esa cámara de eco te sales y te vas a otro grupito, y a lo mejor es un grupito de escritores que piensan diferente que los ilustradores
que piensan diferente a los músicos, que aprendas a respetarlo y también de repente dices de como, no, yo también quiero escribir. Entonces puede ser que también saliéndote de tus grupos en los que sueles estar, puedas llegar a otros grupos que te jalen a explorar otras ramas del arte, por así decirlo, pero siempre con el sano pensamiento de saber que no porque piensen diferente que tú quiere decir que está mal, sino hay que aprender a cuestionarse lo que tú piensas para replantearte tus pensamientos con la finalidad de siempre ser mejor y tal vez ver algo que por ti mismo es invisible. Entonces eso también rompe un poquito tus fronteras y por lo tanto abre más tu creatividad y más las exploraciones artísticas, en este caso hablando de lo que puedes hacer. Pero también las puedes cerrar, ¿no? O sea, porque digo, eso estamos hablando en un panorama como bastante chido en el que te estás rodeando de gente chida, pero ¿qué tal que tú eres un creativo súper chido y que la gente que te rodea definitivamente igual y no está en el mismo canal que tú? Por más que tú quieres hacer cosas creativas, quizá que quieras salir como de pronto de ese ambiente tóxico no puedas y que de ahí ya te vengan más bloqueos y que pues de plano seas uno más del montón. Creo que va un poco por ahí, ¿no? Para bien y para mal, creo que hay que aprender a saber con quiénes irte y con quiénes no. O ya me estoy escuchando muy señor, amigos. Cuando eres muy pequeño, pues es muy difícil diferenciar eso, ¿no? Porque te dejas llevar por el grupo de amigos que tienes a la mano y creo que ya es hasta después cuando dices de, ay, no sé por qué estaba con ellos. O creo que ya es hasta después cuando tú aprendes a alejarte de esas personas que no te estaban llevando nada bueno, pero creo que eso por ti mismo es muy difícil que tú llegues a esa conclusión y a lo mejor por eso tiene que ver con que parezca de señor, porque claro, la gente mayor es lo que lo ve y te lo dice cuando estás morrito. O sea, a lo mejor por eso es la asociación. Pero la verdad es que creo que sí puede pasar. O sea, y se ha visto que tal vez, a lo mejor no te quita lo creativo, pero sí te está limitando en lo que puedes hacer. ¿Sabes decir un ejemplo? Pasa mucho en el fútbol que de repente se juntan muchos amigos que son compatibles en muchas ideas, pero unos son muy alcohólicos o algo así. Entonces puede ser que la persona que por querer hacer amistad con las otras personas se deje jalar por el alcoholismo. Siento que acabo de envejecer como 20 años nada más de decir alcoholismo. Pero puede ser que se deje llevar Ejemplos por esos... señoriales. Ya me dejé. Tú date, tú Puede ser date. que se deje llevar y que en algún momento su rendimiento incluso físico baje, porque claro, pues ahora se enfocó nada más a tomar y a beber y otro tipo de cosas y dejó de prestar atención pues, al deporte, que era la en primera instancia pues, a lo que iba. Entonces no sé si en creatividad pueda pasar que se te pegue tal cual o pendejo como dices, pero sí puede afectar tu rendimiento, la neta. Sí, es que al final, o sea, rodearte de gente que te hace bien y que siempre te anima a hacer cosas nuevas y te apoya, creo que es lo esencial, ¿no? En cualquier aspecto de la vida, al final, o sea, si hay alguien que te está hundiendo más, amigos, corran de ahí. Esas malas amistades. Y por último, para ir cerrando, la verdad me gustaría saber, ¿cuál ha sido una de tus obras así favoritas que has hecho hasta ahorita? Que digas, no inventes, esta me súper encanta. Pues no es una obra, pero es un proyecto. Es la imagen del maratón de la Ciudad de México. Creo que esa me gustó mucho y creo que es algo que la veo y digo, pues sí, sí me salió bien. Me siento orgulloso de ella. Y ya, creo que esa estuvo buena porque cuando la encargaron ahí en Pixelane, entonces igual al principio no se me ocurría nada, estaba bajando un montón de cosas y literal fue como de, güey, pues no te ocurre nada, pues voy a dar una vuelta y no pasa nada. Entonces me fui al Museo de Antropología y ahí ya fui y entonces me metí a una sala de donde vi un montón de textiles y vi un símbolo que era como el olín, pues algo así como entrecruzado, que quiere decir movimiento. Depende de en qué contexto lo veas, pero también significaba caer y levantarse. Y entonces quería mezclarlo con algo icónico de la ciudad para que justo fuera como el maratón de la Ciudad de México. Y entonces pasé un rato buscando cómo encajar ese símbolo de Dolín de manera que se viera pues fresco y no un icono de la ciudad como el ángel de la independencia, que fue lo que terminé agarrando. Y lo agarré como si fuera el cuerpecito y nada más le agregué un rombito arriba siguiendo justo el movimiento de zigzag que hace el Olín y salieron sus alitas y cuando lo tenía en el cuaderno dije de, sí, neta, cuando sientes algo así y tienes ese sentimiento de que algo es esto, probablemente sea o una de dos, o una buena idea o una idea de la que te puedes desenamorar en el futuro, pero en ese momento fue como de sí funciona, hice concepto y sí da con lo de la ciudad y sí también da el significado y fue eso y a partir de ahí pues toda la imagen que salió después pues hizo de manera geométrica y pues algo que veo ahorita y me sigue gustando mucho. Sí, quedó la verdad muy, muy bonita, no por echarte flores ni porque seas amigo, pero la verdad es que sí quedó súper chida. Muchas Y gracias. sí es de esas
cosas que justo dices, ¿ves? Y luego dije, es el profe, siento que hay algo de aquí del profe, literal. También por si no lo sabían, sí, aparte, otros últimos 2 datos curiosos, por si no sabían, el profe, ¿se acuerdan de nuestro invitado More, que fue bajista? Por ahí el profe estuvo tocando con él, para que vean que el profe tiene varios secretitos guardados por ahí. Y también estuvo ilustrando el profe, aparte de lo del cartel del Vive Latino, que también estuvo muy chido, el de los Tucanes de Tijuana, el de Zoé, el de DLD. Porter, no es cierto. Yo la cagué. Hice un McCormick. Sí, sí. Alfredo Sola. Nunca pensé que fuera a aplicar un McCormick. Es que me acordaba además solamente de un caballo. Entonces dije caballo Porter. Pero no era Porter, era. ¿Bronco? No, Babasónico. Ah. Todos aplicando el Pasi Sola. Sí, apliqué un McCormick. Patrocinado por McCormick. Qué bueno que están haciendo patrocinado por nada, ¿sí, no? Sí, no, así de... Pero igual quedaron muy chidos, la verdad, es que por ahí vi mucha gente que decía, es que no puedo leer, es como de, pues mijos, o sea, voltéenle, ese es el punto, el que por ahí su mente divague y de pronto vea nuevas formas a lo que usualmente estamos acostumbrados a ver. Hubo memes que al final estuvo muy calmado, con mucha gracia, pues. Así que pues nada, profe, muchísimas gracias por haber estado con nosotras. Agradecemos que hayas aceptado infinitamente esta invitación, que te hayas reído con nosotras, que la hayas regado junto con nosotras y sobre todo que nos hayas dejado como mucho aprendizaje. Pues muchas gracias a ustedes por la invitación. Qué chido que se tomaron el tiempo también ustedes para platicar conmigo. Y quienes quieran ver el trabajo del profe, les vamos a dejar todas sus redes sociales, todo su trabajo, lo que quieran, va a estar en nuestro Instagram, en nuestro Facebook, para que ahí lo vayan a checar. Y, o sea, igual, ¿no? También seguirnos a nosotras, que somos, pues, Aurea Podcast, ¿no? Que no se los olvide. Y ya saben que si por ahí ven algo de Pictoline, ya saben quién es una de las mentes, porque obviamente hay más, una de las mentes por ahí creativas de esta gran página. Y pues nada, amigos, nos vamos y nos vemos en otro episodio más. Nos escuchamos, ¿no? Esto fue Aurea. Nos escuchamos, nos vemos. Bueno, nos vemos por Instagram, nos escuchamos por donde quieran, nos vemos, escuchamos. Adiós, amigos. Bye. Bye.